Hermanos, buenos días. Nuevamente estamos en este día recibiendo la bendición del Señor Jesús. Eh, Les mandamos un saludo, hermanos de Movimiento de Fe. Dios les bendiga. Esperemos que estén pasando un domingo de paz, un domingo de armonía, un domingo de esperanza también. Y Dios bendiga sus vidas. Le damos gracias a Dios también porque pues podemos llegar a este día. Pareciera ser como una ley natural que llegaremos al siguiente domingo. Y bueno, hermanos, no es así para muchas personas que en esta semana han tenido situaciones difíciles, otras situaciones de éxito, de bendición. Y bueno, le damos gracias a Dios porque por la razón que Dios nos permite estar aquí es por su gracia, es por su misericordia y en todo reconocemos la mano de Dios a favor nuestro. En este día, hermanos, quiero llevarlos a un pasaje de la Biblia, del libro de Segundo de Reyes. Y en este libro de Segundo de Reyes queremos, hay el deseo de llevarlos por una experiencia de fe, una experiencia, un encuentro que podemos provocar a través de nuestras acciones, a través de nuestra manera de ver nuestra fe, ese deseo de agradar a Dios, ese deseo de buscar a Dios, esa parte que a veces es provocada por un propósito más que por una, quizá la necesidad, quizá eh, otra situación que provoque una bendición a tu vida. El Señor tiene siempre, dice el texto en Jeremías 29, porque los pensamientos de Dios son de bien para darnos el bien que esperamos. Así de que en cualquier momento Dios va a despertar en tu vida esa parte que abra una relación de fe, de esperanza. Hace 8 días veíamos en el caso de Moisés, estamos dando un brinco, un paso muy pues largo, pero es el mismo Dios que inspiró la vida de Moisés para poderle decir un día a Moisés, Dios, si tú no estás con nosotros, no nos muevas de aquí, preferimos quedarnos aquí, preferimos aquí terminar porque sabemos que separados de Dios no podemos hacer nada, nuestras fuerzas son finitas, se agotan rápidamente, sin embargo, delante de Dios, con el Señor podemos estar fortalecidos, pasar por circunstancias a veces difíciles, pero teniendo la presencia de Dios, tenemos asegurado que pasaremos. Y en este sentido, Moisés le puede decir al Señor, Señor, tú nos conoces, tú nos formaste, ¿qué te es oculto de nuestra vida para que podamos decirte lo contrario? Pero una cosa sí, te pedimos que no te apartes de nosotros. Estamos aquí por un propósito, estamos aquí por una decisión de llevarnos a un momento especial de nuestra vida y en ese sentido pues es la razón por la que estamos en este momento clamando la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Yo te quiero llevar a un pasaje que creo tiene un sentido muy especial en la vida del creyente, en la vida de quienes hemos eh, tenido la bendición de encontrarnos con el Señor
Y en este sentido podemos ver que Dios tiene propósito, tiene planes siempre para tu vida. Y en este sentido, pues, llevarte a esta palabra en el libro de segundo libro de Reyes. Y en este pasaje del segundo libro de Reyes estamos viendo cómo había una mujer, dice en Sunem. Esta mujer veía al profeta Eliseo que venía a este lugar en sus trayectos, en el movimiento de su plan como un profeta, y pasaba por esta ciudad, por este lugar. Se entiende era un lugar importante en el tiempo bíblico que se da testimonio de este momento. Y en este lugar dice que había una mujer que tenía sentido, tenía deseo de saludar al profeta, le veía algo especial. Cuando tu vida tiene un propósito, en muchas ocasiones reflejas el carácter de Dios, reflejas el propósito, la unción de Dios, de tal manera de que no te sorprendas cuando alguien te va a abordar y te va a pedir quizá un consejo, quizá una ayuda, algo especial. Y eso algo especial es porque Dios tiene un plan, tiene un llamado en tu vida, y ese llamado creo que debemos de aprovecharlo en donde estamos actuando, en nuestras actividades, en nuestro plan de vida. Eh, Quizá a veces pensamos de que las cosas de Dios solamente se viven en los templos, en lugares donde hay pues quizá un ambiente muy propicio. Y sí es cierto, la palabra de Dios señala de que donde se cuida, donde se tiene cuidado de la presencia de Dios, ahí habita el Señor. De tal manera pues de que el profeta Eliseo dice que venía de tener quizá dentro de los primeros milagros que se pueden señalar, está este milagro que se encuentra eh, con esta mujer tsunamita. En este sentido también vemos cómo el Señor prepara tu vida para un ministerio especial, para una actividad especial, y donde sea que Dios te lleve, ahí Dios te va a usar. Así de que ten esa seguridad de que Dios va a usar tu vida si tú quieres servir, si tú quieres ser un instrumento en las manos de Dios. ¿Sí? Eh, Dice este pasaje que aconteció en el libro de Segundo de Reyes 4, versículos 8 en adelante. Dice: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile,
He aquí tú has estado solícita por nosotros con, con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella paró a la puerta. Vamos a hacer un pequeño alto en esta lectura. Hermanos, como tú ves en esta parte, como usted ve en esta parte, Dios está preparando el corazón. Somos muy dados a que la palabra de Dios nos llegue a nuestro hogar, nos toquen, te hablen. Eh, Estamos siempre o la mayor parte de las veces pidiendo que alguien me va a hablar. Alguien va a interesarse por mí y entonces yo podré ver que estoy teniendo ese encuentro, ese acercamiento con el propósito de Dios, con el plan de Dios. Sin embargo, aquí nos muestra una estrategia diferente que es cuando tú quieres agradar a Dios, cuando tú provocas la bendición, cuando usted provoca la bendición de Dios en su vida. Eh, en muchas ocasiones pensamos que tenemos demasiado poco o nada como para ser atractivos a alguien. Sin embargo, el Señor dice que no ve lo que tienes, sino ve tu corazón, ve tu vida. Dios no desconoce quién eres, quiénes somos. Y en este sentido nosotros podemos ver en este primer porción de la palabra que esta mujer eh, quizá las ocupaciones que tenía eran diferentes, quizá tenía negocios, quizá tenía ocupaciones de diferentes maneras, pero una mujer dice que estaba atenta y dentro de otras cosas ella estaba esperando, estaba buscando algo que hacer. Creo que cuando la palabra de Dios viene a tu vida y te empieza a mover en tu vida, te empieza a inquietar por algo, es cuando el Señor, quizá ese es el momento en que está preparando para que te encuentres con el Señor Jesucristo, con el Dios Todopoderoso. En este contexto del Antiguo Testamento, como una referencia, eh, no está presente el nombre del Señor Jesucristo, pero el libro de Génesis dice en 1.1, dice que el Señor Jesús es parte de la Trinidad y Él estaba ahí desde la creación misma, de tal manera que cuando hablamos del Padre Celestial, que cuando hablamos del Espíritu Santo, que cuando hablamos del Señor Jesucristo, está en esa unicidad presente. Así de que es parte del propósito bíblico nuestro Señor Jesucristo. Y en este sentido, dice que Él estaba inquietando el corazón de esta mujer sunamita y este profeta pudo ver, sin embargo, algo que podemos ver en la vida de Dios, en el plan de Dios, es de que revela el profeta de que él veía una atención y él en su sentido de persona entendía que esta mujer estaba provocando que el profeta hiciera algo por ella. Sin embargo, dice también que no tenía la certeza el profeta Eliseo de qué era lo que pretendía, qué era lo que quería esta mujer. Sin embargo, él podía ver que algo importante estaba provocando con esta acción de atención, con este deseo de agradar, quizá un momento de hacerle pasar
un momento. En muchas ocasiones los profetas se mueven quizás solo y a veces en necesidad, pero qué bueno que Dios pone al encuentro a personas temerosas, personas que quieren agradar a Dios y lo hacen a través de sus siervos, a través de las personas que están llevando el mensaje de la palabra de Dios. Así pues, cuando tengas la oportunidad de abrirle la puerta a una persona que trae el mensaje de la palabra de Dios, sé prudente, pero ábrela. Abre las puertas de tu corazón. Dios no nos da evidencias de las personas correctas que quiere que nos encontremos en nuestro caminar. Esta es una experiencia importante en nuestra vida y en este sentido, esta mujer eh, sí estaba teniendo la actitud correcta. Entonces, pues, después de que se construyó, dice, ese pequeño aposento donde se adaptó, le puso un ambiente para que el profeta pudiera tener comunión, pues, tener esa relación con el Padre Celestial. Y en ese momento dice que ella eh, pues vino el momento en que le comenta el profeta Eliseo a su colaborador Giesi, le dice, ¿qué podremos hacer? ¿Qué le falta? ¿Qué está pidiendo de nosotros? Queremos también bendecirla. Hermanos, qué importante es de que a veces nosotros pensamos que no tenemos nada para dar, pero no es cierto. Cuando Dios tiene un plan, un propósito en tu vida, tú tienes mucho que dar, así de que vas en el nombre, dice la Biblia, del Todopoderoso, del Yo Soy, del Omnipotente, así de que llevas una misión, te vuelves en un embajador de la palabra de Dios y un embajador lleva la autoridad de a quien representa, en este caso de nuestro Señor. En ese sentido, pues, esta mujer va y empieza más adelante a preguntarle el profeta Eliseo que qué le hace falta, que qué quiere que haga, y esta mujer le dice eh, que era una mujer de autoridad, una mujer en la vida social conocida, tenía puertas abiertas con las autoridades de su nación, de su ciudad, de tal manera pues de que quizá le contestaba, no estoy buscando nada, solamente quiero agradar a Dios a través de darte una atención, de darle una atención, de que pase un momento cómodo. Pero lo más importante es que cuando tú abres las puertas de tu casa, aún al Señor le estás diciendo, Señor, ven a mi casa, ven, bendice este hogar, necesita de tu presencia. Estaba asegurando algo importante para ese momento y después dice para los momentos difíciles. Los tiempos buenos se vuelven difíciles con el tiempo, con el devenir del tiempo. En ese sentido, pues, le comenta el profeta y le dice el profeta en el versículo 16, el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no haga burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Eh, Cuando una palabra es de Dios, tiene respaldo y se cumple. Cuando una palabra es transmitida por, por, por la voz de quien representa, es una palabra que se va a cumplir en nuestra vida, en tu vida, en su vida. Dice pues que por ese tiempo efectivamente ella concibió. ¿Por qué? Porque quizá era un anhelo que estaba ahí, que había pasado, que había tenido
quizá un momento de anhelo, un momento de un interés especial, quizá una oración constante, permanente, que no fue contestada en ese momento y pasó el tiempo y creía que eso ya no era posible. Dice que su esposo era un hombre de edad, ella seguramente también una mujer de edad, de tal manera de que él era una persona que entendía que los hijos en casa no se habían dado y que por consecuencia estaban quizá en paz, vivían en paz, ocupados en sus actividades, en sus negocios, pero qué importante es cuando viene una palabra a tu vida y te dice que eso que habías declarado perdido en tu vida está tocando tu puerta nuevamente y lo puedes entender, abrazar y viene pues en este momento esa experiencia cuando ella concibe a ese niño en el tiempo que el profeta se lo había señalado y viene pues una atención especial, viene una ocupación especial, así de que te renuevas en tu plan de vida. Eso quiere Dios en nuestra vida, que nos renovemos, que nos vuelva a nacer esa esperanza, que te vuelve a dar fuerza, que te vuelve a dar sentido de que no estás terminando con tus años, sino Dios está empezando una nueva responsabilidad. Y en este sentido, pues, señala de que este niño, sí, con el tiempo eh, tuvo una experiencia de salud, acudía con su padre, dice que estaba siendo instruido en las actividades de sus padres, quizá en los negocios de su padre, en los negocios donde estaba su madre, estaba siendo capacitado, estaba siendo cuidado, dice el Señor, habla del Señor Jesús, que sí, como crecía, dice, en edad, que sea en gracia, en conocimiento. Y llega un momento en que este niño se enferma y viene una situación difícil en su vida. Esta mujer quizá estaba siendo estos padres muy felices de ver a un hijo que era sin duda resultado de un milagro, de una promesa perdida, pero avivada. En el plan de Dios las cosas no pierden vigencia, no tienen caducidad, decía un pastor, de tal manera pues de que nada de lo que tú crees que Dios ha abandonado, se ha olvidado de ti, no es cierto. Dios tiene un plan especial para tu vida y en este sentido esto yo es el propósito por el cual quiero llevarte en este pasaje de la Biblia, que tengas fe, que tengas esperanza, que quizá acomodes las cosas que tienes en tu vida y te prepares para recibir nuevas bendiciones en tu vida, bendiciones que quizá crees que es imposible tenerlas en tus manos porque ya no eres la persona que tiene esa vitalidad, esa energía. No es cierto, cuando Dios te prepara para algo es porque Dios te está dando la capacidad, te está dando las herramientas para que lo hagas. Dios nunca te va a poner delante de una misión de la cual no eres competente. ¿Sí? Quizá no te sientas competente, pero cuando Dios te dice que lo eres, como se lo dijo a Moisés, como se lo dijo a Abraham, Dios es el que conoce tu vida y conoce tu potencial, conoce lo que tú quieres lograr, pero conoce algo muy importante que es tu corazón, cuál es la intención que tú tienes para lograr algo. Dios conocía el corazón de esta mujer y por eso acercó al profeta con ella. Y sucede un momento triste, dice que este niño más adelante, dice, empezó a tener un dolor de cabeza, de nuevo empezó a tener un malestar, llegó con su madre y este niño dice que murió.
Esta mujer, en vez de hacer los preparativos para la sepultura, de acuerdo a las costumbres de este pueblo, ella dijo no, eh, yo no lo pedí, Dios lo envió, y si lo envió no es para terminar de esta manera. Esta mujer sabía que había un plan, que en ese niño no se había cumplido, que en ese hijo no se había cumplido, y pudo entender que si el profeta había orado para que este niño viniera a casa, el profeta también tenía algo más que hacer, y lo consultó y lo fue a ver, de tal manera que cuando tienes un problema en tu vida, te está diciendo no te quedes cruzado de mano, muévete, provoca la bendición de Dios en tu vida, provoca la respuesta de Dios en tu vida, provoca que no te quedes. Las cosas de Dios no quedan a medias, las cosas de Dios tienen un propósito especial, de tal manera de que si tú estás detenido en algo, Dios te dice, no dejes morir lo que tienes en tu mano, no dejes morir las cosas que Dios te ha dado, avívate, reactívate, muévete en la bendición de Dios. Aquel que es poderoso, dice, para dar la vida, es poderoso también para cumplir el plan. Y también, en este caso, eh, va con el profeta Eliseo con esta misión, y el profeta nuevamente dice, ¿qué trae esta mujer nuevamente a casa? Algo está pasando, y él le pregunta, eh, eh, dice en el versículo 18, eh, dice la palabra, él le dijo, pedí yo, hijo, a mi Señor, no dije yo que no te burlases de mí. Entonces dijo él a Giezi, ciñe tu lomo, toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces se levantó y la siguió, y Giese había ido delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, de aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Y entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor, y volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó el a Giese y le dijo, llama a esta tsunamita, y la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Así que ella entró y se echó a sus pies, y se inclinó a la tierra, y después tomó a su hijo y salió. En este sentido, hermanos, nosotros podemos ver cómo Dios prepara en tu vida todos los escenarios por los que vas a pasar, por los que te vas a enfrentar, pero dice una cosa, que si Dios está contigo, si Dios va contigo, ten confianza. Dios te sacará de la situación, utilizará, te dará entendimiento, te dará acciones, te dará personas, te dará todo lo necesario. Pero una cosa importante también es de que puedas entender que el plan de Dios en tu vida se va a cumplir. No nos llama el Señor a ser receptores, dice, sino a ser dadores
Así de que, hermano, hermana, amigo, Dios está en todo momento y en todo lugar diciéndote, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, yo soy tu Dios que te voy a llevar. Vemos la vida del profeta Eliseo en esta manifestación, dice, terminando una acción importante. ¿Sí? Las cosas de Dios no quedan a medio. Las cosas de Dios tienen un inicio y tienen un final correcto en el propósito de Dios. Y nosotros podemos ver más adelante, dice que en el capítulo 8, ojalá puedas tener un tiempo de poderlo consultar en este inter entre el capítulo 4 que estamos leyendo al 8 pasaron muchos sucesos, uno de ellos hambre, situaciones muy difíciles, problemas de enfermedad. Vemos más adelante la vida de un pasaje que a mí me llama también mucho la atención de unos leprosos, personas que en el contexto eran personas que estaban aisladas, personas que estaban separadas, personas que eh, médicamente o no podían convivir porque eran sinónimo de un contagio. A propósito, ¿cuántas personas hoy en día que no conocemos o que conocemos y nos preocupa que estén infectados con este virus, con este coronavirus y queremos a veces no tener relación o tener contacto porque entre otras cosas quizá nos preocupamos porque vaya a infectar, pero ¿qué de ti? ¿Sí? ¿Qué de nosotros? Así de que podamos entender que si Dios te sostiene en este momento de pie, es con un propósito. Dios te ha permitido una salud, no es porque te has preparado para ser inmune a este problema desde el punto de vista físico, sino Dios tiene un plan para tu vida desde el punto de vista espiritual. Sé prudente, sé sabio, pero no tengas temor. Dios quiere usar tu vida en este tiempo para llevar esperanza a otras personas y si este es un medio para lograrlo, le damos las gracias a Dios, pero también dice la palabra que tendremos la oportunidad de hacerlo físicamente con personas que necesitan de Dios, necesitan escuchar una palabra de esperanza en su vida y esa es la palabra por la cual Dios te está diseñando. En este sentido, pues, te animo en el nombre del Señor Jesucristo a que puedas entender que este es un tiempo de Dios para tu vida y cualquiera que sea la circunstancia, Dios te dice, no temas, yo estoy contigo, así de que quiero animarte a que dejes todo esa vida de no se pudo, ya estoy demasiado grande, ya no tengo esa capacidad, mi condición física no me lo permite, me duele esto, estoy acabado de esto. No, la palabra de Dios te dice que te prepares porque Dios no ha terminado contigo y si Dios no ha terminado contigo, esa parte importante Dios quiere llevarte a que termines con gozo lo que está por iniciar o lo que inició y está suspendido. ¿Qué de aquellos proyectos que se han quedado detenidos? Es tiempo de ya no justificar el no se puede para decirle al Señor, dice, el que cree, dice la palabra, que al que cree todo le es posible y si todo es posible y tú tienes fe en el Señor, entonces esta es una palabra para ti. Quita la mediocridad en tu vida, quita el ya pasó, comentábamos anteriormente que la palabra de Dios no tiene caducidad porque es una palabra, dice, desde y hasta la eternidad, así de que en ese sentido te llevamos de la palabra de Dios a que te reencuentres con tu Señor y te reavives porque el tramo que viene es un tramo importante en tu vida. Así de que te animo en el nombre del Señor
que esta palabra que hemos podido compartir hoy pueda ser viva y eficaz en tu vida, que anheles recibir aquello que crees que ya no fue posible, que anheles que Dios tiene planes especiales para tu vida. Más adelante dice en el capítulo 8 que cuando una persona es guiada, es movida en el plan de Dios, las cosas siempre vendrán a tu favor. Vendrán, quizá vas a pasar por situaciones difíciles, como dice que vino este tiempo de hambre, de necesidad, y el mismo profeta Eliseo le dice a la mujer sunamita, prepárate porque vienen tiempos difíciles, pero en tal lugar hay oportunidad de que te cuides, un lugar donde podrás pasar este tiempo segura. Dice rápidamente, te lo leo, dice, habló Eliseo a aquella mujer eh, a cuyo hijo le había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y ve cuál es el plan de Dios. Quizá te ha pasado. Esa persona que te va a conectar con el médico, te va a conectar con, te va a vincular o te va a facilitar la respuesta que tú estás esperando, quizá en la universidad, quizá en tu trabajo, quizá no lo sabemos, pero esta mujer dice que cuando vino a implorar al rey era una mujer conocida para su tiempo y quizá desconocida para el tiempo donde ella venía a implorar al rey. Y específicamente dice algo, con esto vamos a cerrar, dice, y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndolo, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, Rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, a cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Ve que el plan de Dios tiene sentido, tiene propósito y tiene un buen fin. Dios, cuando gobierna tu vida, está seguro. Ese es el mensaje que quiero transmitirte de parte del Señor, que cualquiera que sea la situación por la que te estás enfrentando en este momento, puedas entender que a veces en tu comodidad, en tu bienestar, provocas la bendición de Dios y te lleva a una experiencia donde tienes que volver a empezar. Tienes que vivir experiencias que quizá pensabas ya no eran necesarias, ya no tenían sentido y Dios te vuelve a avivar. Dios aviva tu vida para un plan, para un propósito. Dios te guía, Dios está contigo y dice que Dios te llevará siempre por buenas oportunidades. Quizá vas a pasar por experiencias difíciles, pero de la mano de Dios tienen la plena certeza de que cruzarás esas dificultades.
si hay motivos económicos, si hay motivos de salud, si hay motivos de esperanza, de anhelos, si hay el deseo de dar un paso más en tu vida. Dios te dice que estás en el tiempo, en el lugar correcto y estás delante de la persona de nuestro Dios para que Él pueda escuchar tu oración. Escuchaba un mensaje antes de compartir esta palabra y dice que es eh, oración, fe y perdón. La palabra de Dios nos dice que necesitamos reconciliarnos con el Señor. Si tienes a alguien que perdonar, si tienes a alguien que perdonar, que te tiene que perdonar, Dios va a provocar esta situación, pero no esperes que, como hizo esta mujer, ella provocó la bendición. Así tú provoca la bendición. Si tienes que ir con alguna persona y pedirle perdón por todo este tiempo, hazlo de parte de Dios. Dios tiene un plan para tu vida. Provoca, dice que la oración es el medio que Dios ha establecido para que nos comuniquemos. Y fe es la certeza, como dice la palabra en Hebreos 11. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso que quieres recibir y que quieres mover, la voluntad, el propósito de Dios. Dios te dice, estoy contigo. Como le dijo a Moisés, dice, prepárate porque vienen buenos tiempos, yo estaré contigo. Se lo dice a Josué. Hoy utiliza la vida del profeta Eliseo. Y qué importante que cuando tú sirves a Dios, te vuelves en el plan de Dios. Lo importante no eres tú, lo importante es Dios, porque Dios es el que hace las cosas. Así de que te animo en el nombre del Señor Jesucristo, porque camines ese tramo que te has resistido. Ponte, prepárate, porque Dios te va a llevar en ese tramo que te falta caminar, que me falta caminar. Cuando esta palabra se comparte, sin duda, el primero que provoca es al que la comparte. Y es una palabra sencilla que yo quiero transmitir y dejar este día en tu vida. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él siga bendiciéndonos, siga cuidando, siga alimentando la fe por la que estás en este momento transitando. Inclina tu vista o pon atención. Señor, te damos gracias por este momento, te pedimos que tu Santo Espíritu esté, Señor, ministrando nuestras vidas en este día. Padre, que esta palabra, si tú tienes ese plan, pueda llegar a la vida de mis hermanos, a la vida de mis amigos, de nuestros amigos, a las personas que estamos, que quizá por alguna circunstancia la escucharán, Señor. Es una palabra, Señor, que tiene el deseo de bendecir la vida de otras personas, la vida de quien la emite también. Y confiamos, Señor, en que tú nos llevarás, Padre, por estos tiempos, Señor, de tu mano, que si se está pasando por alguna situación difícil, muy a la mano, cuestiones de economía, cuestiones de trabajo, cuestiones de salud, cuestiones de relaciones personales, de relaciones familiares. Padre, tú estás provocando algo importante en nuestras vidas, Señor, y nos dice tu palabra que confiemos, que tú estás con nosotros, que tú harás y que tú, Señor, nos llevarás, Padre, por experiencias, nos llevarás por caminos, Padre, que no conocemos, que, Padre, nos llevarás y nos encontrarás con personas correctas en el lugar y momento correcto. Dios, guarda nuestras vidas y, Padre, clamamos porque tu presencia sea, Padre, en los hospitales, sea en los hogares donde hay gran necesidad. Padre, visita sus vidas, permite que abran la puerta, Padre, pero también permite, Señor, que inviten, Padre, a tu Santo Espíritu a entrar. Padre, que no cierren su corazón, sino que abran
su vida, Señor, y que no estén esperando, Señor, que toquen su puerta, sino también, Señor, que abran su corazón, que abran su espíritu y provoquen tu presencia, Señor. Muchas gracias, Padre, por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que seguirás haciendo en nuestras vidas en la eternidad y por la eternidad. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos y agradecemos. Espíritu Santo, Padre Celestial. Amén.